Hablar ahora de política, tenemos al precandidato a diputado nacional Jorge Altamira del otro lado. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, gracias por estar en nuestro programa. Cuéntenos un poquito cómo está desarrollando su campaña para ser diputado. El eje de nuestra campaña es un poco el eje de la misma campaña electoral, porque la pregunta es, ¿qué se está discutiendo en esta campaña? Y en nuestra opinión, el eje de la discusión es la tentativa de los 4 principales candidatos de acabar con el derecho laboral. El derecho laboral en Argentina está verdaderamente destruido por la cantidad de trabajadores que están en negro, la cantidad de trabajadores que en lugar de tener una relación de dependencia pagan monotributo, la cantidad de trabajadores que pagan, es decir, que ponen facturas en lugar del salario, que tienen que facturar su trabajo. Y por último, pero no menos fundamental, los convenios colectivos de trabajo abordan un poquito el tema del salario básico, porque la mayor parte la está ocupando el salario por presentismo, por rendimiento, por extensión de la jornada laboral. Es decir, hemos introducido el trabajo de destajo. Y tanto Massa, que es un rehén del FMI, como los otros candidatos, han dicho reiteradamente que la salida para todo esto es poner fin al derecho laboral, eliminar las indemnizaciones, eliminar, por ejemplo, la inspección laboral y las multas ante las infracciones de las patronales, extender el trabajo de prueba, ampliar las pasantías. Entonces, la mayor conquista que ha tenido el movimiento obrero históricamente en Argentina, el derecho laboral, está siendo aniquilado en la práctica y pretende ser legalizado en la próxima administración. Este es el punto absolutamente central. Y bueno, nosotros enfrentamos todo esto porque significa mutilar la vida del trabajador. Trabajar fines de semana, extender los horarios, transportes imposibles para ir y volver del trabajo, significa la mutilación de la vida del trabajador. Esto es lo que nosotros explicamos esencialmente. Naturalmente están los problemas que surgen todos los días, como este acuerdo que Massa dice que tiene con el FMI, pero que el FMI no dice que lo tenga con Massa, y que ha provocado estas tremendas medidas de aumentar impuestos a las importaciones, que ¿quién la va a pagar? No la va a pagar el importador. El importador la va a transferir a los precios y la van a pagar los trabajadores. Entonces, en este aspecto, este último aspecto, la campaña electoral entra en un proceso muy convulsivo. Si a Massa le llega a ir mal en las PASO, probablemente tengamos una crisis política de gobierno. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días, Janet les saluda. A propósito de las propuestas en torno a las relaciones de trabajo, Patricia Bullrich habla abiertamente de una reforma laboral y el candidato Milei va en contra de los sindicatos, los quiere eliminar directamente. ¿Qué significa esto para nosotros como ciudadanos y qué significa esto dentro de la política? Bueno, como ciudadano significa, está muy bien, me gusta, quiero subrayar la palabra ciudadanos, porque una precariedad laboral es una precariedad social. Es una precariedad social porque el trabajador no vive dentro de una campana de cristal, tiene una familia, y como consecuencia de la precariedad laboral, esa familia tiene menos posibilidades de desarrollo. Por lo tanto es un tema social, y si le agregamos el tema de la vivienda, de la salud y la educación, todas precarizadas, es imposible conseguir un turno, es muy cara la salud privada, etcétera. Lo que están proponiendo estos 4 candidatos del ajuste es una mayor precarización de la sociedad, de la ciudadanía, cuyo eje es el trabajo. A través de la precarización del trabajo, la precarización social. Entonces, esto es lo que implica, y tienen todo el apoyo del FMI, porque a través de reformas de este tipo, legalizadas ya en forma legal, etcétera, pretenden incrementar
las expectativas de rentabilidad de las empresas. Porque le quiero comentar que en medio de este caos inflacionario, después de la pandemia y en estos 2 últimos años, las ganancias de las empresas crecieron como nunca, fundamentalmente por el avance de la precariedad, que significa una mayor explotación del trabajador, una mayor plusvalía para la patronal y por lo tanto mayores beneficios para el conjunto de las empresas. Entonces acá tenemos una problemática muy fuerte. Nuestro partido político obrera, ustedes saben que llevamos como candidato a presidente a Marcelo Ramal, está subrayando qué es lo que está en juego en la campaña. No es que esté quién me gusta, este candidato, lo otro. Lo que está en juego en esta campaña nunca se manifestó tan dramáticamente en las campañas anteriores, donde había un cambio de signo político, un cambio de este y lo otro, pero en esta campaña van al hueso estos 4 candidatos de la situación laboral, van al hueso, porque hay que tener en cuenta que en estos 4 años de kirchnerismo, el progreso que ha tenido la precarización laboral ha sido enorme. Entonces la CGT se llena la boca contra la precarización laboral, pero la deja avanzar, digamos, a todo lo que da. Jorge, en uno de tus spots hablas de la no vialidad del capitalismo y de las guerras. ¿Podrías ampliar un poquito ese concepto? Mira, el sentido, primero quiero explicar el sentido del spot. Sí. ¿Por qué meter esto en una campaña? Porque la cuestión es la siguiente: si vos mirás o leen en los diarios o en la tele, en la radio, lo que dicen estos 4 candidatos es que para Argentina se viene un futuro promisorio de la Gran 7, que si salimos, viste, de esta encerrona, el año que viene y el subsiguiente, nos transformamos en un país riquísimo y salimos del pozo, etcétera. ¿Por qué? Por el petróleo de vaca muerta, por el litio, por la soja, etcétera, etcétera. Es decir, te hacen un relato donde te dicen lo siguiente: te vamos a matar, te vamos a precarizar más, te van a caer los salarios, pero esta es la base de un futuro venturoso, esto es transitorio. Con ese análisis que hago en ese spot, yo trato de que la ciudadanía entienda la mentira de todo esto. El mundo está en guerra, el mundo está en un choque brutal en materia comercial, económica, está en crisis. El capitalismo, no el mundo. Se prepara no solo una escalada de esta guerra, que ya se ve en todos lados, y ustedes la van a ver en las próximas semanas, sino que también la instalación de la OTAN en Asia, frente a China, que es el principal rival económico de Estados Unidos, con lo cual hacer pronósticos sobre cuánto vamos a sacar por el petróleo, etcétera, y todo lo demás es un verso. Yo quiero comentarles a ustedes que el año pasado el precio del gas licuado, como consecuencia del bloqueo a Rusia que le vendía gas a Europa, subió muchísimo, pero ahora ha caído. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está abasteciendo de gas licuado a Europa y ha caído el precio en forma absolutamente extraordinaria y ha transformado a Estados Unidos en el principal proveedor de gas en lugar de Rusia. Estas oscilaciones de los precios de los petróleos, de los granos, son absolutamente frecuentes, y si ocurren en un mercado donde hay sobreabundancia de producción, hay sobreabundancia de petróleo en Arabia Saudita, en los países del Golfo, en Estados Unidos, todo lo demás, la renta que hoy se va a sacar para Argentina va a ser nula. Además, teniendo en cuenta que la mayor parte de la renta queda en manos de las compañías privadas, porque la regalía que cobra el Estado por el litio, que cobra el Estado por el petróleo y todo lo demás es mínima, 3%, 4%. Hace 50 años esa regalía era del 50%. La renta del petróleo se repartía mitad y mitad entre el Estado y las compañías privadas. Ahora es del 4 o 3%. Entonces, con esto quiero decirles, no compren el relato de que nos sacrificamos para tener un futuro venturoso, porque es absolutamente mentira. Jorge. Como tenemos 24 segundos para decirlo, sí. Claro, no sé en qué medida la ciudadanía va a reflexionar sobre este spot,
pero nosotros consideramos que teníamos la obligación de hacerlo. Bueno, Jorge, yo me animo a hacerle la siguiente pregunta tomando en cuenta que usted es un político de larga trayectoria y bueno, el problema que tenemos con del endeudamiento con el FMI nos tiene a mal traer en la región. Somos el país más endeudado. ¿Qué se debería de hacer? ¿Cómo se debería de encarar la negociación con el FMI? ¿Cuál debería de ser el desafío para quien nos gobierne en adelante? Mire, en primer lugar quiero decirle que el préstamo que dio el FMI es por una tasa de interés que es mayor que cualquier préstamo privado que se nos haya dado. A través de la suba de la tasa de interés que hizo Estados Unidos y la sobrecarga sobre Argentina, estamos pagando el 8% de interés por el préstamo del FMI. Eso es una sangría brutal. Aceptar todo esto es una locura. En segundo lugar, ese préstamo del FMI tiene todas las características de un delito financiero, porque se le dio dinero a Macri por una suma que es casi igual a toda la ayuda militar de la OTAN, no, de Estados Unidos a Ucrania. Sí, hay un país que está en guerra y recibió de Estados Unidos unos 45.000 millones de dólares. Y Macri, en abrir y cerrar de ojos, recibió lo mismo. ¿Y para qué lo recibió? Para financiar una fuga de capitales. Eso está prohibido en los estatutos del FMI. Eso es un delito. Entonces nuestro planteamiento es que esta deuda ya ha sido pagada 1000 veces. ¿Por qué digo 1000 veces? Porque se la ha pagado con continuas refinanciaciones y por lo tanto va creciendo como una bola de nieve sin que entre un peso, sin que entre un dólar. Crece porque no se puede pagar, se refinancia, crece. Hoy tenemos 600.000 millones de dólares de deuda total, Banco Central, mercado local, mercado exterior, FMI, provincias, y cuando subió Alfonsín teníamos menos de 60, teníamos 40.000 millones de dólares. Y en el medio no entró un dólar para construir nada. Entonces esta debe ser cancelada. El problema es que quienes podemos hacer esto somos nosotros, y nunca estos gobiernos, porque una medida de esta magnitud debe ser acompañada por un cambio de las relaciones sociales en el país. Es decir, una vez que uno hace esto, tiene que modificar toda la estructura económica para no reincidir en estas cosas y para terminar con un saqueo que afecta a los trabajadores. Porque quiero agregarles una cosa que es muy interesante, muy interesante. En la época de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, todavía de la Rúa, la deuda significaba una transferencia de ingresos de Argentina al exterior. Es decir, los acreedores eran internacionales. Ahora no. Ahora hay 140.000 millones de dólares, primero en pesos, ajustados por inflación y por dólar, y una parte de la deuda externa está comprada por capitalistas locales. Por lo tanto, el pago de esta deuda significa una redistribución de ingresos del obrero argentino a las patronales locales acá en Argentina, las que están instaladas acá. De manera que el trabajador está pagando la deuda externa con su salario todos los meses. Cuando va al supermercado, paga el IVA, le da al gobierno un dinero que el gobierno luego se lo transfiere probablemente al patrón de ese mismo obrero. Con lo cual le está sacando ese patrón a su propio obrero un 21% del salario para pagar la deuda externa. Es una transferencia interna. Esto hay que ponerlo muy de relieve porque esto explica la pasión, el afán del capital argentino para que el Estado cumpla con el pago de la deuda. Es una brutal transferencia de ingresos, empobrece al trabajador, lo lleva a niveles de pobreza absolutamente increíbles. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos este planteo de ser gobierno, nosotros anulamos esta deuda largamente pagada e inclusive haríamos una apelación a los tribunales internacionales para condenar al FMI por un delito financiero. Bien, Jorge, ¿qué explicación electoral tiene la separación de los distintos partidos trotskistas como FIT-U, MAS, Política Obrera?
Ocurre lo siguiente, usted sabe muy bien que yo fui candidato a presidente por el FIT. Sí. Pero ha habido una desnaturalización de esa coalición. Absolutamente. Usted lo ve en la campaña electoral actual. Frente a estos enormes problemas que estamos charlando ahora nosotros, la atención del FITU es la pelea interna por ver quién va a ser el candidato y cómo se reparten los cargos. Esto es un delito de leso socialismo. Un socialista no puede hacer una cosa de este tipo. Además, cuando un frente se desvía hacia una pelea interna por cargos, deja de cumplir el rol que tenía cuando nosotros lo impulsamos, que es que sirva como canal de manifestación de los trabajadores. Porque en lugar de ser eso, que lo que ocurre es un campo de disputa de aparatos políticos. Cuando yo ahora que empleo esta expresión campo de disputa, una de las organizaciones del FITU lo ha dicho con esos términos. Para nosotros el FITU es un campo de disputa. Nosotros consideramos que no puede ser un campo de disputa. Se pueden discutir cuestiones programáticas, la situación del país, la mejor táctica a aplicar. No solo se puede, se debe discutir todo eso, pero al transformarlo en un campo de disputa, se cierra la puerta a que sea un canal para los trabajadores. Y si no es un canal para los trabajadores, la izquierda, los frentes y todo lo demás no sirven para nada. Acá de lo que se trata es de elevar a la clase obrera a la categoría de sujeto político del país. Que la gente vea que esto es una pelea entre un sujeto político, la clase obrera, y el otro sujeto político, la clase patronal, por la disputa del Estado, por una transformación socialista de la sociedad y por evitar que sigamos pagando ajustes absolutamente violentos. Entonces, estar ahí es un activo tóxico. Esta crisis la hemos discutido, ha habido muchas expulsiones de distintos tipos, y en 1 año, 2 años, hemos constituido política obrera, defendiendo lo que debe ser y lo que ha sido la trayectoria histórica nuestra, y la exponemos ante la ciudadanía. Es un trabajo fuerte, pero es el único que atiende a que un partido de izquierda es por sobre todo el instrumento y el canal que eleve al trabajador a una categoría política superior, sí, y nunca un campo de disputa entre camarillas. Jorge, ¿qué opina de la figura de Juan Grabois dentro de Unión por la Patria? ¿Cree que perjudica de alguna manera a los partidos de izquierda? Bueno, puede ocurrir electoralmente, porque alguno diga, bueno, prefiero votar a Grabois y no votar a Ramal, porque Grabois esto, Grabois lo otro, pero yo creo que lo que es claro es que Grabois es funcional a masa. Todo el que vote por Grabois eleva la votación de esta unión de patriotas en las PASO. Y finalmente transforma a Massa en el candidato oficial del kirchnerismo. Este mismo Massa, que ahora está metiendo impuestos por todos lados, encareciendo el costo de vida, trata de pagarle al FMI, establece ajuste tras ajuste, y ha convertido las jubilaciones en una miserable pensión a la vejez. Los jubilados han sido destruidos por estos 4 años de gobierno, porque hay un sistema jubilatorio que no ajusta las jubilaciones por inflación, se usan otros parámetros, y esto se va a agravar en los próximos meses, porque uno de los índices para aumentar las jubilaciones es la recaudación de impuestos, y el otro son los salarios, y tanto la recaudación de impuestos como los salarios van a caer. Por lo tanto, la inflación va a subir, esto va a caer, y el jubilado va a cobrar por lo que cae y no por lo que sube, que es la inflación. Entonces Grabois es funcional a Massa. Le quiero decir además, volviendo al gran tema que tocamos al principio del derecho laboral, que Grabois es un puntal de la precarización laboral, porque la economía popular que él pregona no tiene la protección del derecho laboral. Es una cosa completamente de facto. Y eso lo ha llevado a él a discusiones públicas conocidas con Hugo Copatel, el principal empresario agrario, para contratar personal barato en el campo a través de esta economía popular. Es decir, que Grabois mismo
que se postula a la izquierda de masa no solo contribuye a que el candidato del FMI pueda ser candidato final para las elecciones generales, sino que su propio programa es un programa de demolición del derecho laboral que nosotros consideramos que es el problema fundamental a defender. Sin derecho laboral, la clase obrera va a vivir una destrucción social muy profunda que, como traté de explicarles, significa una destrucción general de la ciudadanía, porque el trabajador es la columna vertebral de la ciudadanía en su conjunto. Jorge, ¿cómo analiza lo ocurrido en Jujuy con la fuerte presencia de la izquierda por primera vez en mucho tiempo, no? Sí, bueno, sí, en Jujuy, pero no es por primera vez porque en Salta, a diferencia de Jujuy, sí, nosotros en el año 2013 le ganamos al peronismo. Así que el mayor salto de la izquierda, el Partido Obrero, en aquel momento éramos todos del Partido Obrero, ganó esa elección. Lo mismo ocurrió, aunque en menor medida en Mendoza, y en general hubo años de mayor o menor crecimiento que se están disipando, porque está cayendo en todos lados, inclusive en Jujuy, en la buena elección que ha habido recientemente en la provincia, el Frente Izquierdo obtuvo la mitad de los votos de las elecciones previas, que llegó a cerca del 24. Pero usted me pregunta sobre Jujuy. Sí. En Jujuy también es una cosa importante, este canal electoral es producto de una gran crisis dentro del peronismo. Una parte entera del peronismo ha votado la constitución de Gerardo Morales y recientemente el Partido Justicialista Nacional lo tuvo que intervenir. Así que esto tiene quebrado al peronismo por disputas internas y esto ha abierto un espacio electoral. Ahora, todavía no se ha convertido en un canal de los trabajadores, porque en estas luchas hay distintos sectores que están actuando y tienen que ver con una cosa que es muy importante. Gerardo Morales quiere instaurar un Estado policial. Sí. Ahora, no es solo él el que lo quiere hacer. Cuando él pone en la Constitución que se prohíben las protestas, los cortes de ruta, etcétera, hay que tener presente que lo mismo hizo Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, pero no por una reforma de la Constitución, sino a través de una ley. Y para sancionar esa ley, tuvo un quórum al que aportó todo el kirchnerismo, que también prohíbe. Es decir, acá viene el otro aspecto de la campaña electoral. No es posible destruir el derecho laboral sin al mismo tiempo quebrar la libertad de movilización y por lo tanto el derecho a la lucha de la clase trabajadora. Desde acá este es un complemento muy importante. Y esto ya yo le diría que tiene características fascistas. ¿Por qué? Siempre lo cuento de la misma manera, disculpen si me repito. Yo estaba en una manifestación, en un momento dado me doy vuelta y vi un cartel luminoso de Lustó, donde él dice que va a terminar con los piquetes. Eso es un planteo fascista. Por ejemplo, yo no quiero terminar con Lustó. Político Obrera, Marcelo Ramal, nuestros candidatos, lo que quieren es superar el capitalismo. Y si esto lo logramos y canalizamos a la clase obrera, Lustó como figura política seguramente va a caer, va a disminuir y va a desaparecer. Pero no terminar con Lustó. Porque terminar con Lustó es lo que hacían los nazis, terminar con los adversarios. Ese es un planteo fascista. Y se desliza así en el lenguaje de los políticos, sin que nadie se dé cuenta, pero que es la expresión de la agudeza de la lucha social en la Argentina y del afán de la clase capitalista de descargar toda esa crisis sobre los trabajadores. Jorge, sí. El abogado de Milagro Sala dijo que Alejandro Vilca es el único político que puede caminar tranquilo por Jujuy. ¿Vos cómo ves esto? ¿Con buenos ojos? Más allá de que sean distintos... No, pero no, buenos ojos, no solo buenos ojos. ¿Cómo no solo buenos ojos? Efectivamente es un orgullo que alguien que es conocido o que él mismo dice soy socialista y todo lo demás sea el único que puede caminar. Yo recuerdo que la misma situación teníamos nosotros acá
en la ciudad de Buenos Aires en el 2001. Yo era legislador y los legisladores de los demás partidos subían al terminar la sesión en sus autos y yo podía salir caminando a la calle y viajar en colectivo, etcétera. No, eso ocurre sistemáticamente y es una expresión simbólica de que efectivamente la clase capitalista ha provocado desastres y sus políticos han provocado desastres al país. Y le quiero aclarar una cosa ahora que digo esto. Es la clase capitalista, los políticos son un instrumento, son una pantalla de la clase capitalista. Esa teoría de la casta tiene el propósito de ocultar quién maneja el país. No lo maneja esta casta de políticos. Jorge. Lo maneja la casta de grandes capitalistas y banqueros que tienen la deuda en sus manos, que la cobran, que determinan la política económica, etcétera. El término casta ha sido manejado mucho por Javier Milei y precisamente al respecto quería preguntarle cómo analiza usted el surgimiento, el crecimiento de la imagen de Javier Milei cuando Argentina es un país en el que la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos de las clases populares siempre ha sido vanguardia. ¿Y cómo explicamos el surgimiento del ultraderechista Javier Milei? Bueno, hay una cosa que me parece inclusive más aguda que la aparición de Milei, que es el hecho de que las encuestas sobre la gente que votaría por Milei demuestran que están en contra de todo lo que dice Milei. Por ejemplo, dicen que hay que defender las jubilaciones, dicen que hay que mantener planes sociales para la población desocupada, que hay que aumentar los salarios, etcétera. Y acá tenemos un fenómeno muy curioso, que una parte del electorado sigue un candidato que tiene un programa contrario a esa parte del electorado. Es como, por ejemplo, tener un tipo fascista, pero no tener un movimiento fascista detrás de él. Esta es una curiosidad de la crisis. En las grandes crisis siempre aparecen monstruosidades de un tipo o de otro, pero no tienen todavía proyección. Probablemente sean más que transitorias. Y usted ve ahora con la compra que se habló de la compra de cargos políticos y todo lo demás, cómo ese deterioro, se ha producido un cierto deterioro de esa candidatura. De modo que por ahora, la concentración del ultraderechismo, yo la veo en Patricia Bullrich y en esa frase de Lustó, voy a terminar con los piquetes. O en Patricia Bullrich que quiere terminar con todo el mundo. Ahí está el problema. En los candidatos, ellos sí tienen un electorado que comparte el punto de vista de ellos, Bullrich, o por lo menos una parte de ese electorado. En el caso de Milei es diferente. Ahora, en una crisis tan grande y en un proceso electoral tan irregular, ¿por qué? Porque es extremadamente confuso, la situación social se agrava a cada momento, se producen giros políticos, aparecen fenómenos curiosos que hay que clarificar, hay que decirle a la ciudadanía que la cosa no es como la pintan, no es que se venga a liberar nada, ni que la libertad avanza, ni nada, sino que es una expresión del derechismo y de la lucha, de la campaña contra el derecho laboral que comparten Massa, Larreta, Bullrich y Milei. Jorge, hablando un poco también de la lucha de los trabajadores, ¿qué opina sobre la medida de fuerza de los trabajadores del subte, ¿no? Que semana a semana están luchando por esta crisis sanitaria, ¿no? Por la presencia de asbesto y para que reduzcan la jornada laboral. Bueno, es la única lucha, es muy interesante el tema que usted está colocando, porque esta es la única lucha que procura combatir la precarización en el subte, que es un trabajo insalubre, y entonces dicen, bueno, tengamos un franco más, y además podamos jubilarnos antes, debido a las condiciones. Porque el subte trabajaba 8 horas, y yo presenté el proyecto de ley de 6 horas, que a través de una lucha feroz, durante 2 años, terminó siendo aprobado. Entonces yo tengo el subte como el ejemplo más claro, o el único ejemplo mejor, de lucha contra la precariedad laboral. Se logró bajar de 8 horas a 6 horas,
Y ahora que se descubre todo este tema del asbesto, se pone de manifiesto la necesidad de una protección todavía mayor. Y no, me parece completamente correcto. Ahora, ahí lo perdimos. No quiere cambiar esos vagones. Claro. Vagones esos vagones que compró Macri sabiendo que tenían asbesto ya. Bueno, por eso. Entonces quiero demostrarle que acá lo que tenemos, digamos, es algo absolutamente gravísimo, y esto explica la lucha que están teniendo hoy los trabajadores, estos paros de 3 horas, etcétera. Aunque yo creo que habría que tomar medidas más decisivas en esta lucha, pero bueno, eso corresponde que lo decidan los trabajadores en sus propias asambleas. Pero quiero destacar la lucha del subte, visto todo lo que hemos hablado ahora en esta conversación, la quiero destacar como una lucha de defensa del derecho laboral. Y por lo tanto quiero decirle a la dirección sindical del subte, que está impulsando esta lucha, que está votando por masa, porque son kirchneristas, que van en línea completamente contraria a ellos, y exhortar a los trabajadores del subte a que voten a Política Obrera y a Marcelo Ramal como candidato a presidente, y a la lista de diputados nacionales que me toca encabezar. ¿Cuáles son las propuestas o los ejes centrales de la propuesta de Política Obrera? La de acabar con la precarización laboral. Acabar con la precarización laboral significa que todos los trabajadores se sindicalicen, que todos los trabajadores estén en blanco. Esto se puede imponer, digamos, por ley, pero por ley debiera ya estarse aplicando. Es una tarea que tiene que hacer el movimiento obrero y los delegados, y que la burocracia sindical está mirando para otro lado y está dejando que se contraten trabajadores en negro. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es anular todas las cláusulas de rendimiento, presentismo, mayor producción y todo lo demás, e integrar esa parte del salario al básico de convenio. Recuperar para el convenio colectivo de trabajo la función que tiene de determinar el salario por jornada y no por destajo. Mayor rendimiento, menor rendimiento, mayor cumplimiento, menor cumplimiento, un salario para uno, un salario para otro. Muy importante, esta cuestión es absolutamente fundamental. La otra es reducir la jornada laboral para tener una integración mayor de personas desocupadas en el trabajo a través de una rápida formación profesional y de un aprendizaje en la fábrica. Reducir al máximo los periodos de prueba. Rechazar las pasantías gratuitas que tienen que cumplir los estudiantes y que no han servido para nada en su formación. En una palabra, luchar por una expansión del derecho laboral. Imponer una ampliación, una expansión del derecho laboral. Y esto implica una lucha a muerte contra el capital, porque el capital ha logrado en estos 30 últimos años, no en Argentina, en el mundo entero, convertir a la precarización laboral en el modelo de explotación capitalista. Bien. Jorge, bueno, le agradecemos muchísimo por esta nota, por estar en nuestro programa, y bueno, le dejamos el micrófono abierto para si quiere dar algún mensaje a la audiencia, sobre todo de cara a las elecciones. A las propias elecciones. Bueno, en primer lugar agradecerle. Yo sé que esto es un elogio que les voy a hacer, pero tengo que decirlo. No tuve hasta ahora una entrevista de la amplitud de temas y la profundidad de temas que ustedes me han planteado, y realmente estoy realmente muy contento porque he podido exponer un programa, una caracterización, además en una radio vinculada a sectores populares muy importantes. Lo que quiero decir es esto: tenemos elecciones de las PASO. Para poder ir a la elección general tenemos que pasar estas PASO. Naturalmente todos los que concuerden o vean correcto o con simpatía nuestro programa nos van a votar. Pero yo llamo también a muchos que no están pensando en votarnos,
que nos voten para que pasemos las PASO y podamos meter este programa en la discusión presidencial, en la discusión de diputados, es decir, que nos habiliten a llevar un programa de estas características al debate nacional, y entonces que todos los que tienen distintas posiciones sobre estos temas escuchen todos los argumentos en el debate electoral y no escuchen solamente los argumentos de la parte patronal de estas elecciones, que por su posición dominante tiene también una posición dominante en el campo electoral. Es decir, exhortarlos a que voten la lista 92, político obrera, ramada al presidente, y la lista que yo encabezo, Jorge Altamira, para diputados nacionales, y Silvia Locati, quiero mencionar esto muy importante, delegada del Hospital Moyano, que encabeza la lista para legisladores de la legislatura porteña. Perfecto. Jorge, le agradecemos una vez más. Muchas gracias. Y muy, muy agradecido a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Jorge Altamira, precandidato a diputado nacional de Política Obrera, aquí en los micrófonos de Buen Día Soldati, y habló de todo y de todos.